Amén, hermanos. Hay un dulce espíritu en este lugar hoy, hermanos. Este, Queremos pedirle al Señor que, que siga bendiciendo a nuestro grupo de alabanza. Están haciendo el Señor una obra muy especial en ellos. Amén. Queremos orar que Dios bendiga a cada uno de los que están acá sirviendo al Señor en la alabanza y sus familias, que les abre las puertas del cielo, amén. Porque cuando uno hace su ministerio y es fiel, créeme que el enemigo no le gusta para nada. Entonces hay que seguir orando por nuestro grupo de alabanza, porque están haciendo con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, un buen trabajo, la verdad. Y pues, hermanos, todo lo que estamos haciendo aquí en lo que sería este servicio o un culto, no es en vano. Todo tiene un propósito y una razón. Amén. Alabamos al Señor con la música y con nuestros cantos, nuestras voces. Pero también, hermanos, cuando ya es tiempo para la predicación, también es alabar al Señor escuchando. Es alabar al Señor permitiéndolo tratar con nosotros. Es alabar al Señor tomando lo que Él nos está enseñando y aplicándolo en nuestras vidas. Es también adorar al Señor reconociendo que su palabra es poderoso. Amén. No venimos aquí para perder el tiempo, hermanos. Venimos aquí para tener un encuentro con el Señor a través de su palabra y, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en Hebreos 11, lo que hemos estado viendo, la sala de fama de fe, ¿no? Y seguimos con Moisés. No pude terminar la semana pasada, pero vale la pena seguir buscando aquí los puntos claves para nosotros en esta mañana. Quiero mirar esos tres versículos, el 27, el 28 y el 29 de Hebreos 11. Si se ponen de pie, hermano, conmigo para mostrar reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer esta parte. Yo lo leo, ustedes me pueden seguir, hermanos. Aquí habla de Moisés y del pueblo de Israel. Dice, por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe, y hablando de Moisés y de Israel, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Por la fe pasaron por el mar rojo como si pisaran tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Vamos a pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las verdades que vamos a encontrar en esta mañana según esta lectura. Pedimos tu bendición, Señor, pedimos tu protección. Pedimos que Jesús, nuestro Señor y Salvador, reciba toda la honra y la gloria, y lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, Moisés, una gran persona del Antiguo Testamento, y por eso está mencionado aquí. Aquí vamos a ver algunos puntos que creo que vale la pena desarrollar por un tiempo. Y en el versículo 27 dice, por la fe salió, hablando de Moisés, salió de Egipto sin temor a la ira del rey o el faraón, ¿no? El hombre más fuerte en aquel mundo, en aquel tiempo. Y se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible.
Primero, hermanos, quiero enfocarme un poco en dos puntos que yo veo en este versículo y en esta historia que se encuentra en Éxodo. Y voy a decirlo de esta manera. Primero tenemos el gran rechazo y después la gran aceptación. ¿Cuál fue el gran rechazo de Moisés? Pues ahí lo dice, por la fe salió de Egipto, ¿no? Rechazó a Egipto. Egipto siempre tiene la idea, el concepto del mundo. Cuando hablamos de Egipto, en figuras, en simbolismo, Egipto siempre representa el mundo. Es decir, que él rechazó el mundo de gran manera, siendo quien era. Recuerda que les había dicho que él, ya sabemos, que fue encontrado cuando su madre le puso en el río Nilo. Recuerda que fue salvado por esa razón. ¿Quién lo encontró? La hija del faraón. Él fue criado en el palacio. Él era posiblemente heredor del reino, pero lo rechazó. Entonces, cuando Dios nos llama a su reino, cuando Dios nos llama en la manera que llamó a Moisés, es decir, que Moisés nunca hubiera sido el libertador sin el llamado de Dios. Nadie está aquí sin que Dios te llamó y sin que tú respondiste con un sí. Amén. Es decir, nadie está aquí por coincidencia, ¿no? No sea que de repente estabas caminando o manejando por aquí y de repente dijiste, yo creo que voy a entrar a esta iglesia. Así como coincidencia. No existe eso. Dios cuando llama, tienes que tomar una decisión valiente y calculada. Y en este caso, se apartó la mirada de Egipto, rechazó al mundo y decidió aceptar lo que Dios tenía para él. ¿Cómo lo ven? Esa es la decisión que uno tiene que tomar para seguir a Cristo. Tienes que renunciar al mundo, ¿no? No se trata de renunciarlo 50%. No se trata de rechazarlo 75%. Lo tienes que rechazar 100%. Pero no te quedas ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Aceptación de la voluntad de Dios. Aceptación de que eres seguidor de Cristo. Tomar tu cruz y seguirlo, ¿no? Es una decisión. Es que no existe la posibilidad de cuando Dios nos llame que no haya un cambio. Cambias de domicilio y cambias de dirección. Cambias de ser parte del reino de tinieblas al reino de la luz. Cambias de ser alguien que vive en la mentira y los engaños a la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Cambias de ser alguien condenado bajo la condena y la ira de Dios a alguien que está libre de esa condena y aceptado por Dios. Cambiamos de un reino a otro reino. Y requiere de nosotros la decisión. Y vimos la semana pasada que la fe es más o menos como 90% ser valiente. Dejar atrás, ¿no? Es por eso en círculos cristianas, en la palabra de Dios que dice que lo que dijo Jesús a Nicodemo, le es necesario que nacer de nuevo. Eso habla de transformación. El Señor nos cambia.
Somos cambiados. Nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestra energía cambia de vivir por el mundo y en el mundo a lo que es del Señor. Somos ciudadanos del cielo. Amén. Por eso digo que cambiamos de domicilio. Cambiamos de dirección. Y entonces, aquí reconocemos algo que dijo Jesús. No sé si recuerdan, se encuentra en Lucas 9:62 para los que están tomando notas, porque yo sé que es muy importante lo que estamos mirando hoy. ¿Qué dice Lucas 9:62? Nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. No podemos mirar hacia atrás, hermanos, tenemos que mirar hacia adelante. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot saliendo de ese terrible castigo que iba a recibir Sodoma y Gomorra? ¿Qué se convirtió por mirar hacia atrás cuando el Señor les dijo que no miraran atrás? En una estatua de sal. ¿Pudo progresar? ¿Pudo avanzar? Para nada. Entonces, primero es el gran rechazo y después la gran aceptación. ¿Qué hizo Moisés? Miró adelante hacia la recompensa. Vio aquel que nos dice, ¿quién vio? Aquel que es invisible. Porque nosotros caminamos por fe y no por vista. Él entendía que aunque Dios es invisible, es un espíritu, ¿no? Por lo menos Dios el Padre, Espíritu Santo. Tenemos a Jesús que tomó cuerpo, ¿no? Lo vamos a mirar así siempre en la eternidad. Pero Dios es invisible. Él tuvo que ponerse y la fe, o tener la fe para tener una mirada espiritual hacia el futuro. Es una visión espiritual. Y eso es porque nos dice el primer versículo de este capítulo, que tener fe es estar seguros de lo que se espera y es estar convencido de lo que no se ve. No se ve el futuro. No conocemos el futuro. ¿Cierto, hermanos? ¿Aquí alguien tiene el futuro garantizado? Hoy México tiene su futuro decidido hoy, porque hoy votan para un nuevo presidente. No sabemos quién va a ser, pero tienen idea. Nosotros vamos a votar en noviembre aquí en este país. Y va a cambiar el futuro para muchos el que es el líder, ¿no? Pero nadie sabe exactamente qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos, como nos dice aquí, que Moisés se mantuvo firme. Estamos firmes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo al invisible como si estuviera presente en el momento. Es decir, sabemos que Dios va a intervenir en los asuntos de nuestras vidas. Está en control de nuestras vidas, de nuestra nación, de nuestro mundo. Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero conocemos quién conoce lo que va a pasar. ¿Sí? Conocemos al Señor. Él sí sabe y conoce lo que va a pasar, aunque nosotros no. Así vivió por fe Moisés. Tuvo que tomar la decisión de seguir al Señor, aunque no vio ninguna de estas cosas que Dios había prometido. Amén. Entonces tenemos no solamente el rechazo o el gran rechazo, pero también tenemos la gran aceptación. Llega el momento en donde una vez dejando atrás lo viejo, somos nuevas criaturas, ¿no? Todo es nuevo. Lo viejo pasó. Lo nuevo está en el presente y en el futuro para nosotros.
Por eso hablamos de transformación. Entonces Moisés aceptó eso y miró la recompensa en él que era visible. Es decir, nosotros estamos mirando la recompensa porque él lo hizo, ¿no? ¿Sabemos que nos espera algo bueno? Y es posible que nunca lo miremos en esta vida, pero lo vamos a ver en aquella vida ya. Amén. Entonces, la pregunta, la lección principal es si hemos creído en Dios para dejar atrás este mundo y buscar el reino de Dios y ponerlo primero. Es lo que pasó aquí. Después nos dice que por la fe celebró la Pascua. Y es interesante porque hoy tenemos la Santa Cena. La Santa Cena es la Pascua, pero transformada esa noche en la cual el Señor fue crucificado. Recuerda que Él buscó el aposento en donde iban a celebrar la Pascua. Y Él lo convierta en esa noche mirando hacia atrás a lo que pasó en Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Pues vamos a leerlo. Dice que Moisés y Israel, y fíjense que Israel, siguiendo el liderazgo de Moisés, porque fue el líder que Dios escogió para liberarlos. Pero el libertador es el Señor, pero el que Dios usó es Moisés, y el pueblo lo siguieron en lo que era la celebración de la Pascua. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a ver más. El rociamiento de la sangre para que el que destruyera a los primogénitos no llegara a tocarlos. Recuerden, hermanos, que el Señor le había dicho que Moisés fuera a hablar con el faraón y que permitiera libertad a su pueblo. ¿Y qué dijo el faraón? No, pues los necesitamos. ¿Quién va a construir nuestros muros y nuestros edificios y palacios? ¿Y quién va a trabajar el campo? Y pues eran esclavos, ¿no? Es que ellos trabajaban por free. Es un buen estrategia para el que va a ganar toda la obra por gratis. Pero el Señor los había escogido y tenía promesas para ellos en la tierra prometida, ¿no? Entonces le dice Moisés, tú ve y hable al faraón y dile que libera a mi pueblo. ¿Y qué dice el faraón? No cooperó, resiste y no obedece al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Manda plagas. Entonces manda el primero, ¿no? Después el segundo. Pero después de cada uno le va y le presenta Moisés otra vez la oferta. ¿Vas a librar a mi pueblo? ¿Y qué dice Moisés? No. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Necio, dice el hermano Ramón, conoce bien la necedad. No. Hermanos, sí saben que no puedes luchar contra Dios. Sí saben que no puedes pelear contra Dios. Bueno, puedes, pero no vas a ganar. No hay aquí algunos rebeldes. Ay, dicen los hermanos, híjole, pastor, me descubriste. Todos somos rebeldes en algún nivel. El faraón dice que no, y 6 veces que no. Y tremendas plagas le cayeron. Y cada vez que dijo que no, se endureció su corazón aún más. Y el Señor lo que quería que se arrepintiera, o por lo menos que hiciera lo que Él pedía y dejar libre a su pueblo. Pero ¿sabes qué, hermanos? Cuando resistimos y peleamos y somos necios, nos estamos dañando a nosotros mismos porque se endurece nuestro corazón. Llega el momento que el Señor dice, bueno,
voy a tener que hacer este último plaga que yo creo que los voy a convencer. Sí, si estamos pensando bien, hermanos, el Señor sabe cómo llegar a nosotros y qué es lo que va a causar que obedezcamos. Pero no queremos tomar ese camino porque no termina bien. ¿Podemos resistir al Señor? Para nada, pero lo hacemos. El faraón es advertido por Moisés que esta plaga, el último, el séptimo, iba a ser la vida del primogénito. Es decir, que el Señor iba a tomar la vida, iba a llevarse la vida de los primogénitos, de todo Egipto. Imagínate, hermanos, esa noche los gritos y los llantos cuando de repente descubrieron los primogénitos muertos. Pero, ¿qué es esto de la Pascua? La Pascua fue algo que dirigió el Señor en que cada familia, cada hogar tenía que tomar un cordero. Y era todo un proceso, lo pueden leer en Éxodo, pero con el fin de sacrificarlo, poner la sangre, por eso habla de rociamiento, poner la sangre sobre los postes de los lentiles, creo que se dice así, de las puertas. ¿Cómo? Los marcos. Sí, los marcos. Y fíjense, tiene más sentido en inglés, pero cuando pasó el ángel de la muerte, de la destrucción, cuando miraba que había la sangre sobre los postes de las puertas, pasaba por esa casa al siguiente, es decir, no tocaba a los primogénitos que estaban dentro de ese hogar. En inglés se dice Pascua, Passover. Y la idea es que cuando llegó el ángel de muerte a ese hogar, Passover quiere decir que fue por encima. Dejó en paz a ese hogar. Y en ese hogar todavía vivía o vivió el primogénito. Entonces, qué fuerte, ¿no, hermanos? Por resistir y resistir. Pero Moisés tuvo que comunicar ese concepto de la sangre y convencer al pueblo a creer en eso. Y es igual para nosotros, porque fíjense lo que nos dice en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 5, 7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Es una figura de lo que iba a ser Cristo en un futuro. Entonces, fíjense, los que obedecieron en esos hogares, siguió viviendo el primogénito, y los que no confiaron en la palabra de Moisés, murieron sus primogénitos. Y eso por fin le convenció a Egipto y al faraón a dejar libre a su pueblo. Y hasta les hicieron irse más rápido y les trajeron riquezas, oro y plata y cosas materiales. Como que, ya váyanse. El pueblo entendió y se fueron libres, celebrando. Pero de repente el faraón cambia de opinión. Y el Señor los dirige al pueblo de Israel sobre un camino que termina con las espaldas contra el Mar Rojo. Es decir, que tenían sus rostros o sus espaldas contra una pared. Era una situación imposible porque ya no podían escapar, ya no podían entrar a la tierra prometida porque había el Mar Rojo enfrente. Y el faraón decide enviar a su ejército para destruirlos. Y los que no destruyera los iba a regresar como esclavos. Entonces,
pasamos a la siguiente historia, en el 29. Pero primero quiero que entiendan, hermanos, que tenemos que creer en la manera de Dios. Es decir, si Dios dice que la sangre es necesario para salvar al primogénito, o como nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, el pecador va a morir. Pero no físicamente, porque eso es obvio. Espiritualmente y eternamente también, es lo que dice la palabra de Dios, según Romanos 6:23. Ese es el castigo, es la justicia de Dios, que el pecador pagará por sus pecados con la muerte. Pero, qué bueno que el Señor no nos deja ahí. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Te das cuenta que siempre hay opciones? Muerte o vida. ¿Crees en Dios? Él dice que la sangre de Cristo, como la sangre del Cordero de Pascua, es suficiente para perdonarnos nuestros pecados. Y vamos a observar hoy la Santa Cena, diciendo abiertamente, confesando y dando testimonio que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados y salvar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. En la sangre del víctima inocente se encuentra el valor, lo que vale para perdonar pecados. En el Antiguo Testamento nada más servía por un año. En nuestro caso con Cristo es perdón eternamente, una vez por todas. ¿Lo crees? Wow. Se me hace que ustedes entienden. Yo no lo tengo que entender. Porque la sangre de Cristo es lo único que vale para perdonarme. No puedo comprar mi salvación con dinero, ni con plata, ni con oro, ni con esfuerzos humanos y méritos propios. Yo tengo que depender de los méritos de Cristo y de la sangre de Cristo, que sí tiene el valor. ¿Y sabes por qué sé que es suficiente? Porque cuando murió por nosotros, Dios lo resucitó, justificando lo que había dicho de sí mismo. La resurrección es la evidencia que Dios aceptó el pago. Sí, es como si de repente ustedes que no van más allá de los requisitos de la velocidad en el 91, en el 60 o el 10. De repente, hoy, al camino aquí, pobre, porque ya sabes que si tú usas tu GPS, te dicen ya enfrente que hay policía esperando. No sé si ustedes tienen Waze. Y yo dije, caray, no veo nada. Pero unos 2-3 millas adelante estaba un cuate al lado. ¿Cómo va a escapar el penal, la multa? Pagando algo. ¿Qué quiere el tío Sam? Dinero. O, si no tienes dinero, tienes que pagar con tu tiempo. ¿En dónde? En la cárcel. Es decir que cada infracción, cada transgresión, el culpable tiene que pagar. Pero cuando se trata del pecado, no tenemos nada que lo puede pagar, solamente lo puede pagar Dios, y lo hizo a través de su Hijo. Eso es la historia detrás de celebrar la Pascua. Fue el pago suficiente para que Dios estuviera satisfecho y liberarnos los que creemos que la sangre de Cristo es suficiente, como Dios lo ha dicho.
Eso se llama fe. ¿Cómo y por qué y cuál es la base por donde está parado Moisés? ¿Cómo es que en qué se mantuvo firme? En la palabra de Dios. Dios dijo, si hacen esto serán librados y van a escapar. Los que no lo hicieron murieron, por lo menos los primogénitos. Es un simple creer en Dios y lo que Él nos ha revelado. Amén. Suena un poco, tal vez el mundo no lo cree y ellos dicen, qué absurdo. Pero es el plan y es la manera que Dios ha decidido salvarnos. Simplemente nos toca aceptarlo. Y después llegamos a lo último acá, hermanos. Nos dice el 29, por la fe pasaron por el mar Rojo, como si pisaran tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Fíjense, este evento siempre me ha fascinado, porque en Corintios, Pablo, usando el ejemplo del Mar Rojo y hablando que fue un bautismo para Israel, habla en la última parte de que Dios nunca nos va a poner a prueba o nos va a tentar más allá de lo que podemos aguantar, pero con la tentación y con la prueba nos dará una manera de escapar. Y está hablando directamente del evento del Mar Rojo. Ellos tenían la imposibilidad de escapar porque enfrente de ellos había un mar que ya no podían seguir. Era una situación imposible para Israel. Y ahí estaba la prueba. ¿Qué van a hacer? Y ya querían regresar a Egipto. Ya querían regresar, pero estaban pensando, pues por allá hay el ajo y la barbacoa y las tortillas y las salsas. Están tan buenos allá. Y mira, nos has traído acá para morir, Moisés. ¿Qué tipo de líder eres? Vamos a morir. ¿Y qué hizo Moisés? Oró y le pide a Dios dirección. Y él no sabía qué iba a hacer Dios. ¿Tú crees que pensaba que Dios iba a abrir el mar? Para nada. Tal vez pensaba que un ángel iba a venir a destruir a los egipcios. Y de repente, por la fe de Moisés, para empezar, también otra lección aquí es, debes seguir el líder que Dios te ha puesto. ¿Era perfecto Moisés? Para nada. Tenía muchas debilidades y aún había cometido homicidio. Pero es el hombre que Dios escogió. Y él dijo, llévanlos allá, y ellos lo siguieron, llegan al mar y no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos las espaldas contra la pared, es algo imposible, pero después de orar y levantar su bastón, ¿no? De repente se abre el mar. Y eso es simplemente, hermanos, un milagro del poder de Dios. Eso también muestra la protección de Dios. Y velo, hermanos. Pasaron por el Mar Rojo porque se separaron las aguas. Si no fuera suficiente eso, me imagino que pues nos quedamos asombrados. Pero ¿sabes qué, hermanos? Tenemos un Dios que hace las cosas perfectamente bien. Oiga, Juan, que tengo aquí a mi maestro, amigo, hermano. Como maestros, ¿no? ¿Saben lo que me dicen mis estudiantes de mí, de mis lecciones? Dicen que soy extra. Y yo me imagino que la iglesia aquí también va a decir lo mismo. Oiga, pastor, eres bien extra. Hemos estado en el capítulo 11 por 5 semanas. Órale, vámonos. No, hay mucho que ver.
¿Por qué voy a correr rápido y no ver todo? Sí, hermano, soy extra. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es extra. ¿Cómo lo sé? Porque es una cosa y es un milagro y una maravilla del poder de Dios que Él abrió el mar rojo. Pero hermanos, también pisaron tierra seca. ¿Qué tal? Si no fuera suficiente nada más abrir el mar, también, ¿qué? ¿Cómo que la tierra estaba seca? Sí, porque el Señor hace todo perfecto. El Señor completa todo en una manera en la cual estamos asombrados. Él es extra. Pues Señor, sáname, por lo menos. Y el Señor hace milagros más allá de lo que te puedes imaginar o pensar o pedir. Oh Señor, nos falta. Provee, Señor, finanzas. Y el Señor abre las puertas y permite que caigan de los cielos bendiciones más allá de lo que puedes aguantar. Que tienes que bendecir a otros. Señor, quiero este trabajo. Yo creo que lo puedo hacer. Y el Señor te abre puertas en las cuales te da un trabajo más allá de lo que te puedes imaginar. Porque tú ves aquel que es invisible. Y aunque es invisible, hermanos, está presente en nuestros asuntos en este momento. Si Él interviene. Y es lo que hizo ahí. Pero yo no creo que... Se me suena como un poco absurdo el hecho de que Dios pudo abrir el mar, separar las aguas. Ay, hermanos. Y también que estuvo ahí, pisaron tierra seca. Hermanos, eso no es nada. Él, cuando no existía absolutamente nada, con su voz, con solamente sus palabras, de la nada, todo el universo de repente apareció. No hay una bronca para que te ayude a ti en tus cositas. ¿Qué tan grande es tu Dios, hermanos? Tan grande que sea tu fe. Porque si tienes la fe de una semilla de mostaza, pudieras decir a esa montaña, vete. Puedes mover montañas y abrir el mar rojo. O sea, hermano, por favor. Bueno, hermanos, es parte de lo que estamos aprendiendo. Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios no solamente soberano en control de todo, pero fíjate, este mismo Dios todopoderoso también es un Dios de misericordia, de amor y de gracia. Es gracioso. Trata con nosotros en maneras de ternura cuando merecemos algo peor por nuestros pecados, ¿no? Fíjense entonces, algunas lecciones para terminar, hermanos. Estas historias y estos 3 versículos nos muestran la importancia de que Dios puede ayudarnos cuando enfrentamos dificultades. Podemos ver que Dios interviene en nuestros asuntos. Podemos obedecer el liderazgo que Dios nos ha puesto, ¿no? Podemos ver que Dios nos puede proteger en situaciones desesperadas, ¿no? Podemos ver que Dios es un Dios de juicio y de justicia. Lo correcto va a terminar. Él puede cambiar lo que es injusto. Es un Dios de justicia y es un Dios de proveer milagros. Amén. Y lo que nos enseña también la Pascua es que debemos tener un corazón lleno de gratitud, porque ellos tenían que observar la Pascua cada año, recordando ese día que Él los liberó. Y igual nosotros, entonces vamos a
hacer la transición a la Santa Cena. Los que me van a ayudar en esta mañana, por favor, acérquense. Porque ¿sabes lo que encontramos, hermanos, en la Santa Cena? Liberación del pecado. Amén. Y la esperanza de un futuro eterno con Dios. Entonces vamos a tomar la Santa Cena, hermanos.